Atención, pueblo Ceneice. Atención, bosteros de corazón. Paren todo lo que están haciendo, porque la información es oficial y el impacto es nuclear. Si venías durmiendo con los rumores de mercado, te confirmo que ESPN, la cadena más grande del continente, acaba de detonar la bomba que Juan Román Riquelme se esforzó en ocultar por meses. El expediente secreto que solo manejaban 4 personas dentro del club fue filtrado a la cadena, y ahora tenemos la confirmación sin escalas de los refuerzos que llegan, y, más importante, quienes se van para pagarlos. Esto no es una simple noticia, es el plano táctico definitivo. Riquelme ha ejecutado la jugada más brillante y riesgosa de su gestión, vendiendo el futuro para comprar la jerarquía inmediata que exige la Copa. La caja de ahorros ya se rompió, y el dinero se invierte en 2 jugadores que cambian la columna vertebral de Boca. ESPN lo confirmó. Los refuerzos tapados son una realidad, y sus nombres son el general del mediocampo, Fausto Vera, y el rayo polémico de la velocidad, Cristian Pavón. Te vamos a dar cada detalle de las cifras millonarias que se manejan, el contrato con candado que Riquelme le impuso a Pavón para evitar escándalos, y la lista completa de los sacrificados que ya tienen las valijas hechas para que Vera y Pavón puedan entrar al vestuario. La revolución es un hecho, y el debate es total. El doble cañonazo, Fausto Vera y Cristian Pavón confirmados por ESPN. La cadena deportiva ESPN ha puesto fin al misterio y ha confirmado que las negociaciones por estos 2 futbolistas están en su fase final y que, salvo catástrofe, serán los primeros grandes golpes de mercado del club. La gestión de Riquelme es audaz y está enfocada en el presente absoluto. El general de contención, el dossier Fausto Vera. La llegada de Fausto Vera es la respuesta directa a la falta de un 5 de élite en Boca. ESPN detalla que la operación se aceleró por la intervención directa de Román, quien le garantizó un rol protagónico y la capitanía táctica del equipo. La cifra de la ambición. Boca ofrece una suma que se acerca a los $8 millones, una inversión gigantesca para el fútbol argentino. ESPN revela que Boca utiliza la fórmula del préstamo con obligación de compra para diferir el pago principal, facilitando la salida de Vera de su club en el extranjero. Esta es la póliza de seguro que Román pone en el mediocampo. El perfil que se compra. Vera no es solo quite, es orden, salida limpia y rigor táctico europeo. Su doble función de ancla defensiva y primer pase vertical es lo que Riquelme exige para romper con la lentitud y la horizontalidad del mediocampo actual. Es el cerebro que faltaba. El rayo de la polémica, el dossier Cristian Pavón. El retorno de Cristian Pavón es, según ESPN, el fichaje más visceral y arriesgado. Riquelme perdona al que alguna vez castigó, pero lo hace bajo condiciones de hierro. La necesidad táctica, la salida de extremos veloces y la falta de un 1 contra 1 demoledor obligaron a Riquelme a buscar a Pavón. El club necesita desesperadamente su velocidad supersónica, su desborde y su capacidad de asistencia rápida para el nuevo esquema vertical. Pavón es la chispa que incendia el ataque. El contrato blindado, cláusulas de ESPN confirma que el contrato de Pavón es un acuerdo de alto riesgo. Incluye cláusulas de rendimiento muy estrictas, atando la mayor parte de su sueldo a goles, asistencias y minutos jugados. Lo más relevante es la cláusula de conducta de tolerancia cero, que permite al club rescindir su vínculo con facilidad ante el más mínimo acto de indisciplina. Pavón viene a redimirse o a irse para siempre. La masacre financiera, el precio de la jerarquía, confirmado por ESPN. La noticia más cruda que ESPN confirmó es el mecanismo de financiación de estos 2 fichajes. Vera y Pavón se pagan con la sentencia de muerte de los contratos más pesados y menos productivos del plantel. Esta es la purga total que Riquelme siempre quiso. El sacrificio del sueldo tóxico, la salida del delantero uruguayo. El movimiento clave que desbloquea toda la operación es la rescisión inmediata del delantero uruguayo, el que tiene el salario más alto y el peor rendimiento de los últimos tiempos. El costo-beneficio de la rescisión. ESPN detalla que el ahorro monumental que genera la liberación del sueldo de este delantero por los años restantes es la fuente primaria para pagar el salario anual de Vera y Pavón. Riquelme paga una indemnización menor para liberar un contrato gigante. Su salida es inminente y no negociable, y se espera el anuncio antes del inicio de la pretemporada. La liberación del dorsal 9, su partida también libera el preciado dorsal número 9, un cupo vital para la llegada del nuevo delantero de área, que sería Calleri o un perfil similar, cerrando así la renovación del ataque. La lista negra, los excedentes obligados a emigrar. La purga se extiende. La llegada de Vera y Pavón deja sin espacio a varios jugadores caros que no dan la talla. El volante interior, sacrificado por Vera. ESPN confirma que un volante interior /diagonal mixto con alto salario y rendimiento intermitente ya fue notificado. Su falta de quite y su lentitud de pase son incompatibles con el nuevo esquema vertical. Se le busca un préstamo forzoso a un club sudamericano para liberar su salario antes del mes. El extremo relegado,
Sacrificado por Pavón, un delantero de banda que no ha podido explotar su potencial, se convierte en un suplente demasiado caro. La velocidad de Pavón lo deja fuera de la rotación principal. La dirigencia negocia su salida para evitar conflictos de egos y optimizar la plantilla. Conclusión: el riesgo total del ídolo. La confirmación de ESPN es el sello de garantía a la apuesta más grande de Juan Román Riquelme. Ha armado un equipo con orden, vera y fuego, Pavón, pero a costa de una limpieza despiadada y un riesgo moral y financiero extremo. Bostero: el Boca dictatorial de la jerarquía está en marcha. La presión absoluta está sobre la espalda de Vera y Pavón. O gana la copa y se convierten en leyendas, o el sacrificio de la cantera y los millones será el error histórico más grande jamás cometido. Ahora que ESPN lo confirmó y tenés todos los detalles, ¿crees que Román acertó al apostar por Vera y Pavón y liquidar los sueldos tóxicos, o hipotecó demasiado el futuro del club? El debate es tuyo. El pulso final de la revolución Riquelme se acelera. Si la primera parte, confirmada por ESPN, te reveló los nombres de Fausto Vera y Cristian Pavón, esta segunda parte es la ejecución en frío de la purga total. Ya no hablamos de quién llega, hablamos de quién paga la fiesta, y el costo es la cabeza de los contratos más pesados del vestuario. Esto es el detrás de escena de la guerra interna, la fórmula financiera exacta que permite a Boca liberar $8 millones para la inversión en jerarquía. Te vamos a dar los detalles cruciales del ultimátum a los jugadores excedentes, la presión final sobre el club de Vera y el sacrificio que debe hacerse para que el Boca dictatorial sea una realidad. La fórmula contable. La purga se paga sola. La gran genialidad de la gestión de Riquelme en este mercado, según lo que reporta ESPN y la interna del club, no es haber encontrado a Vera y Pavón, sino haber creado la ingeniería financiera para que ambos se paguen solos con el ahorro interno. El factor amortización. El costo de la mediocridad. El movimiento clave y más costoso es la rescisión del contrato del delantero uruguayo, la figura con el sueldo más alto del club y que ya no entra en los planes. ESPN subraya que este sacrificio económico inmediato es la fuente de financiación principal. El ahorro anual neto. El monto que Boca paga para indemnizar al jugador y liberarlo es sustancialmente menor al ahorro neto que genera su sueldo en el presupuesto anual. Este ahorro masivo es el que garantiza la capacidad de pago de los salarios de Vera y Pavón. Riquelme está liquidando un activo tóxico para comprar un activo de élite. La presión sobre el jugador. La negociación de la rescisión se acelera con el ultimátum de la dirigencia. El jugador debe aceptar su salida en términos negociados o arriesgarse a ser relegado a entrenar por separado, un escenario que ninguna figura desea. El anuncio de su partida es inminente. El método de pago diferido por Fausto Vera. La operación Vera exige $8 millones, pero Riquelme utiliza la fórmula del préstamo con obligación para que el club pueda afrontar el gasto sin descapitalizarse de golpe. Pago en cuotas. El primer desembolso, el costo del préstamo, se cubre con la liquidez actual, generada por ingresos fijos y el ahorro salarial de los primeros meses. El gasto principal, la obligación de compra, se difiere en el tiempo y se pagará con ingresos futuros y el ahorro sostenido de la purga total. La doble presión. La dirigencia presionó al club europeo de Vera no solo con el dinero, sino con la voluntad del jugador y la urgencia de liberar cupo. Riquelme forzó el cierre de la operación, logrando que el club europeo aceptara la fórmula de pago diferido y el precio acordado, haciendo de Vera una inversión de oportunidad. La demolición del vestuario. Los sacrificios colaterales. La llegada de Vera y Pavón exige espacio salarial y de cupo, lo que obliga a la dirigencia a ejecutar la salida forzosa de otros jugadores con contratos altos y bajo rendimiento. El volante sacrificado por Vera. El fichaje de Fausto Vera como 5 inamovible hace que la plantilla tenga un exceso de volantes internos y mixtos que son caros y no encajan en el esquema vertical que se busca. El perfil de la salida. El jugador que está en la mira es un volante interior con un salario significativo, pero cuya falta de quite y sacrificio defensivo no convencen a Riquelme. Con Vera en el rol de ancla, este jugador se convierte en un suplente de lujo innecesario. El ultimátum de préstamo. La dirigencia le ha dado un ultimátum para conseguir un préstamo con un club que cubra la mayor parte de su sueldo. No hay lugar para él en el nuevo esquema, y la presión es total para liberar ese salario. El extremo relegado por Pavón. El retorno de Cristian Pavón genera una sobrepoblación de delanteros de banda, y un extremo que llegó con altas expectativas se convierte en el sacrificado táctico. El damnificado. Se trata de un atacante de banda que, a pesar de su talento, nunca logró la continuidad ni la jerarquía en los metros finales. La velocidad explosiva de Pavón lo relega al banco, y su salario es demasiado alto para un suplente. Negociación de salida inminente. La directiva está negociando activamente su salida en calidad de préstamo a otro club sudamericano para optimizar recursos y evitar que un jugador descontento genere conflictos de ego en el vestuario. El veredicto. El Boca del riesgo y la jerarquía.
La confirmación de ESPN sobre Vera y Pavón es el inicio del fin de una era. Riquelme ha apostado todo por la jerarquía y el presente, financiando a sus estrellas con el sacrificio total de los que no funcionaron. El Boca que se viene es agresivo, vertical y sin piedad con la mediocridad. Bostero, el plan es audaz y la ejecución es despiadada. ¿Crees que el ahorro generado por la purga de sueldos es suficiente para justificar la inversión millonaria y el riesgo conductual de Pavón? La Copa es el único juez. No te quedes afuera de esta conversación. Suscríbete y compartí este bombazo con todos tus amigos. El capítulo final de la purga de Riquelme ya está en marcha. Si la información confirmada por ESPN sobre la llegada de Fausto Vera y Cristian Pavón fue la declaración de guerra, esta tercera parte es la ejecución fría y calculadora del plan de limpieza. La directiva de Boca Juniors no está dejando cabos sueltos. Están reescribiendo el ADN del club para imponer la dictadura de la jerarquía. Esto es el documento final que te detalla los sacrificios que el vestuario debe asumir, el calendario de las salidas y el mapa táctico que Román impondrá con sus 2 fichajes bomba. El precio de la gloria es la eliminación de la mediocridad, y los jugadores con contratos pesados ya tienen el ultimátum final. La cronología de la limpieza, ultimátums y exilios. La prioridad absoluta de la dirigencia es limpiar el vestuario antes de que Vera y Pavón se presenten. La llegada de las nuevas estrellas debe ser a un ambiente sin contratos tóxicos ni egos sobrantes. El adiós inminente del killer, el delantero uruguayo. La rescisión del contrato del delantero uruguayo es la llave maestra que financia toda la operación. ESPN ha sido clara. Su salida es un movimiento económico y táctico necesario. Acuerdo en el umbral. La negociación para pagar la indemnización, mucho menor que el costo total de su sueldo restante, está prácticamente cerrada. La dirigencia necesita liberar ese sueldo para afrontar los compromisos de Vera. Se espera que el anuncio de su partida se realice en los próximos días, antes de que el plantel vuelva a entrenar. La liberación del espacio, su salida no solo libera el salario más alto, sino también el cupo de delantero centro y el preciado dorsal 9. Esto facilita la inminente llegada de un nuevo 9 de área con un perfil de garra y sacrificio, como Calleri, cuyo nombre sigue sonando fuerte en la órbita de Román. El volante sacrificado, éxodo forzoso por Vera. La llegada de Fausto Vera como el 5 titular e inamovible convierte a un volante interior barra diagonal mixto con un salario alto en una pieza de excedente costoso. El ultimátum de la valija. El Consejo de Fútbol ya le comunicó a este jugador que debe buscar club activamente en calidad de préstamo. Su falta de quite y sacrificio defensivo no encajan en el nuevo esquema vertical de Riquelme. Se le ha dado un plazo corto y no negociable para encontrar destino. El mensaje de jerarquía. Su salida es un mensaje al resto del plantel. Si Vera es el ancla, todos los demás deben ser funcionales a él. No hay espacio para suplentes caros con rendimiento irregular. El extremo relegado. La presión de Pavón. El retorno de Cristian Pavón desplaza a un delantero de banda que no ha podido justificar su salario significativo con la continuidad deseada. El castigo táctico. Con Pavón en el rol de extremo principal, por su velocidad y desborde, este otro atacante queda relegado a la suplencia absoluta. La dirigencia considera que su costo-beneficio es inaceptable. Negociación forzosa. Se negocia su préstamo a un club sudamericano. Riquelme no quiere un banco de suplentes caro y lleno de egos insatisfechos. El equipo debe ser una máquina de combate con jugadores dispuestos a dejar la vida. El mapa táctico de la dictadura. Así jugará el nuevo Boca. El Boca de Riquelme será un equipo agresivo, físico y extremadamente vertical. Los fichajes son piezas diseñadas para romper con la lentitud que tanto criticó el ídolo. Posición clave fichaje barra diagonal, refuerzo función impuesta por Riquelme exigencia principal. Volante central, 5, Fausto Vera orden táctico, quite rápido y salida vertical a bandas. Jerarquía de mando, ser el general del mediocampo. Extremo velocista Cristian Pavón desborde constante, presión alta lateral y finalización rápida. Sacrificio y cero indisciplina, contrato a prueba. Delantero centro, 9, Calleri barra diagonal perfil similar guerra en el área, presión en la salida rival y gol garantizado. Hambre de gloria y ADN combativo. Exportar a hojas de cálculo. El esquema de combate. Riquelme impondrá un 4-3-3 o 4-2-3-1 donde la transición defensa-ataque será la regla. Vera será el lanzador, buscando la velocidad de Pavón para explotar los espacios. Se acabó el toque horizontal y cansino. El nuevo Boca será una máquina de hacer goles y recuperar rápido. El veredicto, la hora de la verdad total. La purga final está consumada. Riquelme ha demostrado ser un dirigente sin piedad que pone la efectividad por encima de la historia y los sentimientos. Los millones que entran por Vera y Pavón se justifican con la sangría de los que ya no sentían la camiseta.
Bostero. La revolución ya no tiene vuelta atrás. La presión absoluta recae en el pecho de Fausto Vera y Cristian Pavón. O son héroes y traen la copa, o serán recordados como los fichajes que se pagaron con el legado del club. Ahora que conoces el mapa completo de la purga, ¿quién crees que debe ser el último sacrificio de Riquelme para que el Boca 2.0 funcione?